Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Leti Carolina Salazar Martínez. Me encuentro estudiando Administración en Salud Ocupacional y en esta actividad me encuentro trabajando con mi compañera Ingrid Tatiana Mendoza Martínez en esta materia de legislación en salud ocupacional. Nos encargaremos de tratar el tema de los derechos de los trabajadores frente a la responsabilidad del empleador en caso de que ocurra un accidente laboral o que se presente una enfermedad laboral. Yo me encargaré del tema de accidente de trabajo y ella se encargará de la enfermedad laboral. Bueno, para abordar mi tema principalmente debemos saber qué es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo, como lo dice la Ley 1562 del 2012 en su artículo número 3, se considera accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo que produzca una lesión o una perturbación física o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Bueno, los empleadores tienen varias responsabilidades. Entonces, ¿cuál es la principal? Es implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo y cumplir una serie de requisitos para garantizar el control eficaz de los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores dependiendo del ambiente laboral. Bueno, los derechos de los trabajadores son atención inicial de urgencia en cualquier EPS en el evento de accidente de trabajo, la atención médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica prestada por la EPS a la que está afiliada, el servicio de hospitalización, la rehabilitación física y profesional, la elaboración y reparación de prótesis, los gastos del traslado en condiciones normales. Pasamos al subsidio por incapacidad temporal, a la indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión por invalidez, pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado o del pensionado. Es claro que cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo, es importante que lo reporte al empleador y el empleador inmediatamente que lo reporte a la administradora de riesgos laborales, que es la ARL. Si inmediatamente no puede hacer el reporte, entonces tiene 2 días para que lo realice. Siempre que es el caso del accidente de trabajo, la ARL cubre todas las prestaciones económicas. El trabajador tiene el derecho de que el empleador le brinde un sistema de seguridad social completa. Entonces, cuando ocurre un accidente de trabajo, existen varios tipos de responsabilidad que el empleador debe asumir, dependiendo de la gravedad de la situación. Responsabilidades existen. Está la responsabilidad laboral, la administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. La responsabilidad laboral es la que nace de la relación laboral o de un contrato de trabajo, mediante el cual los trabajadores están protegidos a las contingencias que ocasionen un accidente de trabajo. Reconociendo la promoción y prevención de prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo, en donde es delegada por el empleador en la ARL. Si en la responsabilidad laboral no existe una afiliación a una ARL, la asume totalmente el empleador. Es claro recalcar que la ARL puede demandar por las prestaciones económicas al empleador si se demuestra una negligencia en la responsabilidad laboral. Bueno, pasamos a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es el pago de una indemnización de daños o perjuicios al trabajador o familiares
cuando por culpa del empleador se causa o se presenta un accidente de trabajo. La responsabilidad la asume directamente la empresa. En esta responsabilidad civil depende de los perjuicios causados al trabajador o a sus beneficiarios. La sanción puede ser hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La acción de reparación plena y ordinaria de perjuicios es a partir de la fecha del fallecimiento del trabajador. La responsabilidad penal. Bueno, al presentarse un accidente de trabajo por culpa o dolo del empleador, surge de parte del causante del delito una responsabilidad penal por las lesiones o el homicidio del trabajador. La responsabilidad penal es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad como consecuencia de su proceso penal por homicidio. Es decir, si no está dentro de las funciones del trabajador hacer ese trabajo y un jefe inmediato lo manda a que haga un trabajo fuera de sus funciones y a él le ocurre algo, muere el trabajador, esa responsabilidad penal va encima del jefe inmediato porque él fue el que dio la orden y a causa de la orden de él, como consecuencia se ve reflejada la muerte del trabajador. Por último tenemos la responsabilidad administrativa, que es asumida directamente por la empresa, que se debe al incumplimiento del sistema general de riesgos laborales. ¿Cuál es la sanción? La sanción es a favor del Fondo de Riesgos Laborales y es establecida en el artículo 91 del decreto 1295 de 1994 y en el artículo 115 del decreto 2150 de 1995. Luego de la multa, si no es cancelada por el multado, existe un proceso de cobro coactivo adelantado por el Ministerio de Trabajo que puede llegar a generar, sin embargo, conforme a la resolución 2551 del 2000, embargo y remate de bienes. En esta, el Ministerio de Trabajo ejerce el control de la vigilancia y de las actividades de prevención y promoción que desarrollan las administradoras de riesgos profesionales para verificar que esta vez sí exista un control de riesgos laborales. Con esto doy por terminada mi parte de accidente de trabajo. Espero que les haya servido mucho. A continuación los dejo con mi compañera Tatiana para que les explique todo acerca de las responsabilidades del empleador frente a una enfermedad laboral y los derechos de los trabajadores. ¿Qué es enfermedad laboral? Es la contraída como resultado a la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el que se ha visto obligado el trabajador a realizar su actividad. Está definida en el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012. En el decreto 1477 del 2014 podemos encontrar la tabla de enfermedades laborales que fue expedida por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo realizarán una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años, atendiendo a los estudios financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. El ingreso base cotización se hace según el promedio del último año o fracción del año anterior a la fecha a la que se le calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa, se tomará el promedio del último año o fracción si el tiempo laborado fuese el anterior.
se declarará e inscrita en la última entidad administradora de riesgos laborales donde se encontraba afiliado. Obligaciones del empleador. Primero, procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores. 2. Mantener los ambientes de trabajo en adecuadas condiciones e higiene de seguridad. Practicar exámenes médicos ocupacionales. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa. Cuarto, establecer métodos de trabajo con el mínimo riesgo para la salud dentro del proceso de producción. Entregar los EPPs necesarios para la actividad que fue contratada. Realizar programas educativos a los trabajadores sobre salud ocupacional, riesgos para la salud a los que están expuestos y sus métodos de prevención y control. Registrar todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en la empresa y notificarlo a la administradora de riesgos laborales o a la entidad promotora de salud. Derecho de los trabajadores. Atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica prestada por la IPS donde está afiliado. Servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico y tratamiento y suministro de medicamentos. Rehabilitación física y profesional. Elaboración y reparación de prótesis. Gastos de traslados en condiciones normales, es decir, si el trabajador necesitó una mejor atención a cierto lugar o fuera de la ciudad donde él se encuentra, la IPS tiene la obligación de brindárselo. Subsidio por incapacidad temporal, es decir, a un trabajador que esté incapacitado por 1, 2 o 3 meses, tiene la IPS el derecho de brindarle el subsidio por incapacidad temporal. Pensión de invalidez, en caso de que esta enfermedad, al momento de que la Junta le califique y sea la pérdida de la capacidad laboral de un 50%, tiene inmediatamente derecho a la pensión de invalidez. Pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado o pensionado. Auxilio funerario a quien sufraga los gastos del entierro de un afiliado o un pensionado.